que tiene que ver con un encapuchado dirigiendo a las tropas durante esa operación Orión. Pero usted sabe quién es este encapuchado y cuál es su historia, Una ¿no? investigación que realizó Vorágine demuestra que la persona encapuchada que estaba dándole órdenes a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional de Colombia en la operación Orión era nada más y nada menos que también una persona que podríamos decir era informante de la fuerza pública, pero que antes era guerrillero. Su nombre es Marlon Andrés Castañeda, con el alias de El Gomelo. Él perteneció primero a los Comandos Armados del Pueblo, que era la organización de las FARC que se encontraba enquistada en la Comuna 13, y él empezó a ser informante de la fuerza pública después de que se realizó la Operación Saturno II en la Comuna 3 el 19 de septiembre del 2002. ¿Qué es lo que cuentan los compañeros de alias El Gomelo? Pues básicamente que después de esta operación, el personaje alias El Gomelo empezó a darle órdenes a la fuerza pública para que ellos fueran a las casas donde él ordenaba y capturaran a esas personas. Según lo que dice El Gomelo, básicamente es que cuando él daba la orden, la fuerza pública iba y él no sabía qué pasaba con esas personas, simplemente él daba la orden y básicamente la fuerza pública cumplía. Bueno, esta es una imagen que es histórica, vamos a volver a repetir ahí, en la cual pues todo el mundo identifica que pues es la operación Orión, y pues muchos quedan como aturdidos cuando ven un encapuchado y pues ven que realmente está dirigiendo las diferentes operaciones que están realizando en ese momento en la Comuna 13 Medellín, exactamente el 16 y 17 de octubre del 2002. Pero ¿por qué es importante esto? ¿O por qué traemos a colación esto? Y es porque muchos aquí lo ponen en los comentarios. Álvaro Uribe detalla que casi que toda la institucionalidad de Colombia estuvo sujeta o actuó en esta operación Orión. La Procuraduría, la Alcaldía, el CTI, el DAS, la Fuerza Pública, las Fuerzas Militares, mejor dicho, todo el mundo. No, pero le faltó uno, que muchos han dicho en los comentarios, y son los paramilitares. Uno de ellos pues inició con este indicio, con esta foto que pues la tomó Jesús Abad Colorado, muy reconocido, pero también con distintos testimonios que se han dado, no solo en la Fiscalía, sino también en Justicia y Paz, esa justicia creada durante el gobierno Uribe para la desmovilización de los diferentes actores armados o paramilitares. Pero vamos a ver cuáles fueron esas afirmaciones que hizo el señor Diego Murillo Bejarano, más conocido como Don Berna o alias Adolfo Paz, recordado jefe narcotraficante y paramilitar, que fue condenado en 2009 en Estados Unidos a 31 años de prisión y que fue conocido por dirigir el bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia y por fundar el grupo perseguidos por Pablo Escobar, Los Pepes. Vamos a ver estas declaraciones que dio tanto en Fiscalía como en Justicia y Paz frente a la participación de las AUC en esta operación Orión. El pasado 31 de agosto de 2015, el postulado Murillo Bejarano manifestó en versión libre que a partir del año 2001 se dio la reunión en el municipio de Sopretana, Antioquia, con la cúpula del bloque y las bandas de la ciudad de Medellín y área metropolitana. Es allí donde toman el mando de todas e inicia la regulación de la misma por parte del cacique Nutibara, con excepción de la Comuna 13, que fue tomada en connivencia de la fuerza pública a partir del 16 de octubre del año 2002 mediante la Operación Orión. Es cuando el bloque da parte de triunfo en contra de las milicias en toda la ciudad de Medellín. Según lo indicado por alias Don Berna, también participaron paramilitares así. El cacique Nutibara hizo inteligencia, logró la ubicación de guerrilleros, se infiltró dentro de la población civil y todos esos datos se la apuntaron a las fuerzas militares. Varios de nuestros hombres fueron allá, muchos de ellos iban encapuchados. Se identificó varias personas, algunas fueron dadas de baja, otros fueron capturados y después desaparecidos. O sea, básicamente la Comuna 13 fue tomada por los paramilitares y la fuerza pública, ya que era el único lugar que no tenía poder de las AUC. Escuchen bien, era el único lugar en Medellín donde no existía ese poder. Y después de que se realizara la Operación Orión, quedó enquistada los paramilitares, el bloque Cacique Nutibara. Sin embargo, alias Don Berna no ha sido la única persona que ha confirmado la participación de este mismo bloque y del bloque Metro en la Operación Orión. Escuchemos. El postulado Luis Adrián Palacio Londoño, alias Diomedes, confesó su participación como apoyo en la conocida Operación Orión y señaló como responsables al general Mario Montoya Uribe, comandante de la Cuarta Brigada, y al general José Leonardo Gallego Castrillón, comandante de la Policía Metropolitana del Valle Aburrá, y en connivencia con otros grupos de autodefensas, como el caso del Bloque Metro y el Cacique Nutibara. En el caso de la Operación Orión, que se llamó así porque era comandado por Fabio Orión, un comandante de los paramilitares, mencionan ellos que participaron con el ejército y la policía en esta operación llevada a cabo en la Comuna 13 conjuntamente con gente de Don Berna y el Bloque Metro.
la cual fue en octubre de 2002, cuando todavía no había problema entre ellos y que iba encaminada a la recuperación de ese territorio manejado por milicias y con el ánimo de marcar territorio para los bloques de las AUC. Bueno, queremos seguir saludando a todas las personas que se reportan en el chat de YouTube. Está Elizabeth Coy Bermúdez, sin perdón en las urnas. Manu Munar dice: qué negacionismo normalizado y permanente. Steven: ¿y para cuándo este canal va a hablar sobre el delincuente que está en la presidencia y las desapariciones de las víctimas de la toma del Palacio de Justicia? Debemos ese programa, no sabemos si es todavía delincuente o no. 100 de Cilantro dice: mientras no se purguen las cortes y la fiscalía, nada va a cambiar en la letrina. Juan David Valderrama ya sabe, y dice pues una palabra que no puedo repetir. Y pues todas las personas que en este momento se reportan en el chat, les pedimos que compartan esta transmisión, que le den like a este video, por supuesto, que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla, y también las personas que quieran colaborar con esta iniciativa periodística lo pueden hacer a través de la línea Nequi y Adiplata que está apareciendo aquí en pantalla. Cualquier colaboración pues nos sirve para seguir con esta labor periodística, pero hay que decir que también el magistrado relator de medidas cautelares, porque recordemos que la JEP hace el 2019, si no estoy mal, 2019. Y impuso unas medidas cautelares ante la escombrera para ellos poder pues seguir esa investigación en el caso del macrocaso 08, y en el cual Gustavo Salazar, el magistrado relator de las medidas cautelares de protección de la escombrera, afirmó que tienen varios indicios que podrían determinar que había una base militar de los paramilitares en la Comuna 13. Bueno, una no, varias, pero veamos lo dicho por el magistrado Gustavo Salazar. En un trabajo mancomunado con la unidad de búsqueda se determinó que el polígono de interés era el que actualmente se trabaja. ¿Qué quiere decir ello? Pues básicamente que es el polígono, pero no es el polígono priorizado, pero no es el único polígono. Si nosotros hemos encontrado, no hemos encontrado hasta el momento que las determinaciones de la alcaldía hayan afectado un lugar de manera específica. ¿Por qué? Porque básicamente una vez sucede algo, si no hay una denuncia, nosotros no podemos enterarnos. ¿Qué es lo que se planteó desde el inicio de la medida cautelar que posiblemente sea objeto del proceso de investigación del macrocaso 08 de la fase 1 de Antioquia, que incluye Comuna 13? Y es porque todo indica que hubo una base paramilitar en la parte alta de la Comuna 13 durante más de un año y nadie actuó. Y que esa base paramilitar fue un lugar de tortura y desde donde se llevaba a la gente para ser enterrada. Por ejemplo, al expresidente Álvaro Uribe se le olvidó decir eso, que más de un año la base paramilitar estuvo al lado de la escombrera. Tan chistoso el hombre, ¿no es cierto? Pero bueno, continuando con el tema de los desaparecidos que estaban en esta zona de la escombrera y diferentes partes, como fuera la Orenera, el Tribunal de Justicia y Paz mencionó que no solo fue en estas dos partes que al parecer los paramilitares y la fuerza pública habrían ocultado sus muertos, sino que fue en muchas partes más. Veamos. A la sala se presentó evidencia de que los desaparecidos de la Comuna 13 eran conducidos a la Arenera y a la Escombrera y que en estas reposan los cuerpos de unos 300 desaparecidos. Se explicó por la sala en ese entonces que si bien no todos los casos de desaparecimiento eran atribuibles al cacique Notibara de las AUC, este bloque ejerció dominio y control sobre Medellín y la Comuna 13 para principios del siglo XXI y por tanto la mayoría de desapariciones eran su responsabilidad, por ser parte de sus prácticas criminales y ser un instrumento del conflicto para ese entonces. Se tuvo en cuenta lo informado por Carlos Arturo Estrada, integrante del bloque cacique Notibara, quien señaló que para tener el control de la Comuna 13 llevó a cabo múltiples desapariciones y homicidios. Se cuenta que después de las conocidas operaciones militares, las desapariciones forzadas continuaron. Los integrantes de grupos paramilitares llegaban con listas elaboradas previamente a las residencias de las víctimas, que luego eran retenidas y desaparecidas, indicándose además que una gran parte de quienes eran retenidos y desaparecidos habían sido detenidas y registradas por la policía y el ejército durante las operaciones Mariscal y Orión, o capturadas y registradas en la estación de policía. La sala tiene evidencia de que la desaparición forzada de personas fue un medio utilizado para no aumentar los índices de homicidio de la ciudad, como una forma de colaboración con la fuerza pública y especialmente la policía, porque los desaparecidos no contaban y los cadáveres sí. Y para ese efecto, se desmembraban los cadáveres sin respeto por el cuerpo humano. En efecto, de acuerdo a la evidencia, los integrantes del bloque cacique Notibara no solo aterrorizaban a la población,
sino que sacaban a las víctimas de sus casas, las amarraban, torturaban y o asfixiaban mecánicamente y luego eran desmembradas, descuartizadas y o decapitadas. Después las inhumaban en lugares que eran utilizados comúnmente para ese fin, como la Escombrera, la Arenera, el Morro, los barrios Vallajuelos, el Alto de Bellavista, el Cebollal, San Javier La Loma, el Cerro de los 12 Apóstoles y la finca Buenavista de la vereda Bellavista de San. La lista que tenía el bloque Cacique Nutibara se dio gracias a que hubo 3 operaciones antes de Orión. Estuvo la Operación Mariscal, que fue el 21 de mayo y que también dejó varios muertos después de que la fuerza pública y, como hemos visto, varios paramilitares también ingresaran a la comuna. Después estuvo la Operación Potestad, que fue llevada a cabo en junio del año 2002. Después la Operación Antorcha, que fue llevada en agosto. Y por último, la Operación Orión, que fue llevada en octubre. O sea, básicamente lo que tenían los paramilitares para poder asesinar a las personas que ellos querían era la información que la fuerza pública les daba con los operativos antes mencionados. Entonces, ahí sí se puede ver claramente la convivencia que tenía el bloque Cacique Nutibara, el bloque Metro de la SAUC y también la fuerza pública. Sí, pues también lo dijeron las víctimas, ¿no? O sea, no solo era la Escombrera, también era la Arenera, también eran otros sitios que se utilizaban para, pues, botar estos residuos y que eran utilizados dentro de la Comuna 13 para que, incluso aquí he visto comentarios que no solo eran los paramilitares, que esas víctimas en la mayoría, por ejemplo, aquí de Steven, creo que es un oyente que nos está comentando, que dice que varios fueron también de las guerrillas y de las FARC. Y Pues también bueno, puede ser del sicariato, porque también recordemos exacto, que entra el narcotráfico, después entra la guerrilla, después entran los paramilitares. Se van los paramilitares y quedan las disidencias de los paramilitares. Entonces, básicamente, entre el 78, como muy bien lo dijo el expresidente Álvaro Uribe Vélez, sí se estaba lanzando cuerpos de otras personas en la Escombrera, pero pues lo que podemos observar con los documentos de Justicia y Paz de la Fiscalía y las demás instituciones es que el auge de la violencia en la Comuna 13 y lo que propició la desaparición masiva de personas se dio en el periodo 2002 a 2003. Básicamente cuando Álvaro Uribe Vélez llega a la presidencia y, como él bien lo dijo, 2 meses después vaya a hacer la Operación Orión y ya después cuando se enquista lo que sería el bloque Cacique Nutibara. sí, una pacificación que a costa de qué, ¿no? Hay muchos que la justificarán, hay otros que la recuerdan con mucho horror, hay diferentes grafitis incluso que todavía permanecen en la Comuna 13, incluso hay impactos de bala todavía en alguna de las barandas y todo cuando uno hace pues ese recorrido cultural, cuando uno va a Medellín, pero pues hay que decirlo que las víctimas lo dijeron en un principio, y si esto apenas se está recolectando la Escombrera, que ha determinado tiempo, primero unas medidas cautelares y demás, ¿cuándo seguirán los otros territorios como la Arenera, como estos cerros que nombraba usted, bueno, que nombraban allí en Justicia y Paz, y los demás territorios donde, como usted dice, también un sicario, como aquí en Bogotá también se hace en cualquier loma o demás, pues bota un cuerpo, el Tren de Aragua lo ha hecho para infundir el terror y demás, pero que tenemos que terminar, y hay una familia que está buscando a esa persona, porque es que hablamos de al menos 502 personas desaparecidas en la Comuna 13, pero 5.912 personas desaparecidas según la unidad de búsqueda de personas desaparecidas en Medellín. O sea, imagínense que eso es un universo muy grande, y pues hay personas como las que ustedes vieron ahí, estas víctimas que siguen con la esperanza de poder enterrar a su hijo, que eso es como parte de la catarsis de que ellos hacen para pues llevar el duelo. Y nos sorprende también, por ejemplo, descubrir que lo que sería la Arenera y todo lo que es la zona contigua a este lugar, pues podría convertirse en la fosa común más grande de Colombia. ¿Y todo por qué? Por la violencia bipartidista, por el narcotráfico, por lo que sería el tema de las drogas, etcétera. Pero básicamente podríamos confirmar que Medellín tiene una de las fosas comunes más grandes del país. Pero también, pues esto está repleto de información. La verdad es de que se hacen estos descubrimientos, uno empieza a ver todo el archivo histórico y pues siguen habiendo más hallazgos que incluso han comunicado la misma JEP, y tiene que ver también con algunas sentencias que ha interpuesto Justicia y Paz, ese pues tribunal que llevaba los procesos de los paramilitares durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y es que en una sentencia de Justicia y Paz se tallan que habían más bases militares dentro de la Comuna 13 y dentro de Medellín, que las autodefensas utilizaban para pues de alguna manera ejercer control en la capital de Antioquia y también pues encubrir sus crímenes. Veamos lo dicho en esta sentencia de Justicia y Paz. De acuerdo a la evidencia, el bloque Cacique Nutibara tuvo por lo menos 3 bases estratégicas en la Comuna 13 ubicadas en el Alto de Bellavista, el Cebollal, el Alto de la 43 o el sector del Morro, desde donde controlaban los barrios Las Margaritas, Vallajuelos y Juan 23,
la escombrera y la arenera, en las cuales, conforme a la evidencia de que dispone la sala, se encuentran los cuerpos de unos 300 jóvenes desaparecidos por el bloque Cacique Nutibara. El bloque Cacique Nutibara se instaló en dicho lugar y no solo lo utilizaron como base, sino que allí enterraron a sus víctimas y están sepultadas bajo cantidades de escombros. Se conoció por esta sala que el bloque Cacique Nutibara también utilizó hornos crematorios para desaparecer las evidencias de los homicidios y así no aumentar las cifras de las estadísticas. En entrevista, Fernando Alonso Maturana indicó que Carlos Castaño Gil había dado la orden de exterminar los consumidores de droga, siendo entonces testigo de al menos 400 ejecuciones por este motivo y a través de dicho método. Desde entonces se tuvo conocimiento de diferentes sectores de la Comuna 13 y de la ciudad en donde se ubicaban fosas comunes del bloque paramilitar en cuestión como San Cristóbal, La Cruz, Santo Domingo, Niquitao, Carambolas, San Antonio de Prado, La Pinera, La Gabriela y las ya mencionadas anteriormente. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI DaviPlata 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor? Pasión todo locura y estamos muy contentos con la acogida que hemos tenido. Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto. Traidor como algún Mufasa, con ese estilo que se propasa. ¿Qué es lo que pasa? Estoy con el Dogor, estoy relajado en el mueble como si estuviera en mi casa. Así es como fluyo,